Me gustaría saber si quedaron algunas dudas sin resolver que les hayan surgido sobre lo que me comentamos la clase pasada. No, ninguna. ¿No? Ok. Bueno, entonces, en resumidas cuentas, lo que revisamos la clase pasada fue sobre cómo introducir una nueva notación, una nueva forma de analizar, eh, digamos, lo que ustedes, conceptos físicos que ustedes ya conocían, pero desde una perspectiva de hablar de las llamadas magnitudes físicas. La parte importante, que es con la que vamos a estar trabajando y que es con la que quisiera que ustedes pues, se fueran habituando, es justamente esta notación. Entonces, bueno, una, digamos, un primer inicio es, ok, nosotros tenemos ciertas cantidades físicas, velocidad, fuerza, aceleración, trabajo mecánico, etcétera. Lo que nosotros estamos trabajando es en obtener cuál es la dimensión de estas magnitudes físicas. Y, y la dimensión se expresa en términos de las magnitudes físicas fundamentales. Tal vez alguna cantidad física se expresa en términos de las 7, podría suceder, pero pues generalmente se involucran pues típicamente las que tenemos aquí, ¿no? Longitud, tiempo, masa, en los problemas que vamos a estar resolviendo. Bueno, ¿qué más? Ok. También algo muy importante, ligada a la notación, es el principio de homogeneidad dimensional, ¿no? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado en cómo se aplican los corchetes, lo que significan, y qué implican cada uno de ellos en este contexto, ¿no? Bueno, el día de hoy vamos a establecer una serie de, vamos a llamarlo así, reglas, propiedades, que van a sernos útiles para seguir avanzando dentro del análisis dimensional. Entonces, vamos a irnos aquí al de arriba y voy a escribir lo siguiente. Nuestra primera regla, para complementar lo que ya tenemos, va a ser la siguiente. Propiedad 1. Nos dice que todo número real es adimensional. ¿Esto qué quiere decir, no? ¿Qué significa que un número real, el que ustedes se imaginen, sea dimensional? Pensemos en un número concreto, digamos el 5. Todos lo conocemos, ¿no? Tenemos la idea o la noción de qué significa o para qué utilizamos este número, el 5. Bueno, si aplicamos lo que hemos visto hasta este momento, tenemos entonces que hablar de esto que estoy escribiendo. ¿Cómo se lee esto? ¿Qué estaría yo diciendo al momento de poner entre corchetes? ¿Su valor absoluto? No, entre corchetes. La dimensión de la La magnitud. dimensión de 5. La La dimensión. dimensión de Fish. La dimensión. Es correcto. Y entonces, a ver, de acuerdo a la clase pasada, en nuestra notación, tendremos que escribir, ¿no? Longitud, tiempo, masa, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa e intensidad de corriente eléctrica, y cada uno de ellos acompañados de un exponente, ¿no? Bueno, ahora, quiero que piensen en la siguiente situación. En el número 5, para cuando ustedes, en el lugar en el que sea, hablan del número 5, solo del número 5, ¿hacen alusión a alguna de estas 7 cantidades o 7 magnitudes físicas? No. No, ¿verdad? No creo que en ningún momento. O sea, hablan del 5 y se acabó. Todo el mundo entiende de qué estamos hablando. Por lo tanto, ¿qué exponentes deberíamos colocar para ser congruentes con esa idea? 0. 0. 0 en todos los casos, ¿no? 0 para la longitud, 0 para el tiempo, masa, etc.
Y toda esta operación, al resolverla, ¿cuánto da? 5. No, no. No, 1. A ver, ¿es claro por qué 1? Sí, porque sí, Sí, todo elevado a la potencia 0 es 1. Exactamente. Entonces ahí son 7 unos que se están multiplicando, ¿no? Sí. Uno por uno por uno por Y uno. pues Uno. multiplicar 7 veces el 1, pues es 1. Entonces vean qué estamos obteniendo como conclusión. Vean, estamos diciendo que las dimensiones del 5 lo podemos igualar a 1. Eso significa que el 5 sea adimensional, que no tiene dimensiones. ¿Perdón? Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con la anotación. Por eso el comentario de la clase pasada de que la anotación es muy importante. No estamos diciendo, vean, que el 5 sea igual a 1, porque eso es falso. Eso va a decir que no es correcto decirlo. Estamos diciendo que la dimensión del 5 lo podemos igualar a 1. O en otras palabras, estamos diciendo que el 5 es una cantidad adimensional. Entonces, voy a escribirlo de esta manera. Esta igualdad que estamos escribiendo quiere decir lo siguiente. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes tomen cualquier cantidad cuyas dimensiones se puedan igualar al número 1, lo que se está diciendo es que esa cantidad es adimensional, no tiene magnitud física asociada, no tiene longitud, tiempo, masa, nada. Es un número, simplemente. ¿Sí es clara la idea, muchachos, entonces, con lo que estamos viendo aquí? Sí. Sí. Sí, profesor. Vale, entonces, esto es válido para cualquier número real. Por ejemplo, si tomamos el raíz de 2, este es el número. Lo que le aplicamos ahora es nuestro análisis dimensional. Y entonces, ¿qué tenemos que escribir? Bueno, el raíz de 2 entre corchetes. Y se va a repetir la misma historia que tenemos para el 5. Cuando hablamos de raíz de 2, no es necesario hablar de longitud, tiempos, intensidad de corriente eléctrica, ni nada por el estilo. Eso quiere decir que los exponentes que acompañan a estas magnitudes físicas son 0 también. Por lo tanto, se puede igualar, esta dimensión se iguala a 1. Eso quiere decir que raíz de 2 es una cantidad adimensional. Entonces, nuestra conclusión aquí final es, no estamos diciendo que raíz de 2 sea 1. Solo estamos diciendo, ¿qué cosa? La raíz de 2 es adimensional. La raíz de 2, es correcto. La raíz de 2. Raíz cuadrada es adimensional. Voy a pedirles por favor y agradecerles que apaguen el micrófono porque escucha mucho ruido, por favor. Listo, entonces cualquier número, esta propiedad
nos habla de cualquier número, el que ustedes se imaginen, racional, entero, decimal, cualquiera, siempre va a ser una cantidad adimensional. Bueno, vamos a ver otra propiedad relacionada. Propiedad 2. La propiedad 2 nos dice lo siguiente. Los ángulos, perdón aquí, los ángulos, también las funciones trigonométricas, ¿no? Las que ustedes conocen, seno, coseno, tangente, etcétera, logarítmicas y exponenciales son adimensionales. Vamos a ver qué significa esto o cómo lo vamos a entender. Nos dice entonces, los ángulos, cualquier ángulo, el que ustedes gusten, es una cantidad dimensional. Por ejemplo, consideremos 30 grados. 30 grados es un ángulo. Por lo tanto, al momento de analizar sus dimensiones, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con temperatura. Con temperatura, pero es un ángulo. Ah, cierto, perdón. Entonces, O sea, estas dimensiones de un ángulo de 30 grados, ¿con qué lo podríamos estar igualando? Con la longitud. Longitud. ¿Con una longitud? O sea, cuando ustedes hablan de 30 grados, utilizan metros para referirse a ellos. No, no se está relacionando. no, creo que no. Con un vector. ¿No? O sea, cuando ustedes hablan de 30 grados, en ningún momento hacen referencia a esas magnitudes físicas fundamentales, a ninguna. No hablan de Sí, amperaje. no es como que estamos Ajá. en grados centígrados o cosas así, ¿no? Exactamente. Grado centígrado es una unidad de temperatura. Aquí estamos hablando de un ángulo, 30 grados. Por lo tanto, las dimensiones también las podemos igualar a un 1. Sí. Por lo tanto, coincide con la idea de arriba, justamente. Al momento de igualar una cantidad bueno, al momento de igualar las dimensiones de una cantidad a 1, ¿qué estamos diciendo? Que tienen exponente cero. Tiene exponente 0 y ¿qué más? ¿Qué es adimensional? Que es Exactamente. adimensional. Entonces aquí podemos decir, el ángulo de 30 grados es adimensional. Por ejemplo, también podemos utilizar los radianes, ¿no? Es otra unidad para medir ángulos. Por ejemplo, pi tercios de radian. Entonces, si este ángulo, ahora es utilizando los radianes, ¿no? Analizamos sus dimensiones, ¿con qué nos vamos a topar? ¿O qué vamos a encontrar como resultado? 1 también. Así es. No necesitamos las magnitudes físicas fundamentales cuando hablamos de pi tercios de radian. Entonces, esto lo igualamos a 1. Quiere decir que entonces que es una cantidad adimensional. Ahí está. Funciones trigonométricas, por ejemplo, ¿qué les gusta? Digamos, seno, la función seno de, voy a ponerlo así, una función, 7x. ¿De acuerdo? Y esta es la función trigonométrica, seno de 7x. Si aplicamos o intentamos hallar las dimensiones de esta cantidad, pues la notación para empezar es la siguiente, ¿no? Encerramos esta cantidad en corchetes
Aquí está. Y esto, cuando hablamos de la función seno, no es necesario referirnos a temperatura, longitud, tiempo, masa, etc. Por lo tanto, aquí tenemos que igualarla. A 1. A uno. Aún. A 1 también, así es. Conclusión, ¿qué estaremos entendiendo en esa igualdad? El seno de también es- 7x es adimensional. Es adimensional. Dimensional. Exactamente, que el seno de 7x es adimensional. Se me ocurre, por ejemplo, el caso de e, el número e, elevado a la menos 4y. O mejor, voy a ponerlo así, 4 a la menos y por z. Esto que está aquí es una función exponencial, ¿no? Como tenemos aquí, una exponencial. Por lo tanto, si analizamos sus dimensiones, ¿qué vamos a encontrar? Que también es adimensional. Que también es adimensional, es correcto. Y la manera de decirlo, pues es lo que estamos aquí escribiendo, ¿no? Ahí está. Estamos diciendo ahí que esa función exponencial e a la menos y por z es adimensional. No tiene magnitudes físicas asociadas, ninguna de las fundamentales. Y ahí está, muchachos. Tenemos esa la propiedad 2. Sí es claro, entonces, lo que queremos decir al mencionar que una cantidad, ya sea un número o una función incluso, es adimensional. Sí. Sí, profesor. Sí, profe. Ok, bueno, vamos a continuar con la siguiente regla. En este momento, pues estas reglas parecían bastante simples, lo son de hecho, pero vamos a ver más adelante que son muy poderosas. Van a sernos muy útiles. Propiedad 3 dice lo siguiente: los exponentes son números. O mejor aún, son adimensionales, mejor dicho. A ver. Fíjense lo que está diciéndonos aquí la propiedad 3. Nos habla de los exponentes. Y nos dice que son adimensionales. Bueno, voy a retomar esta expresión, la que está arriba, justamente para que vean la diferencia que hay entre la propiedad 3, esta nueva, y la propiedad 2, la anterior. Vean, dice, los exponentes son adimensionales. Si yo les doy esta función, que es una función exponencial, y apelamos a la propiedad 3, ¿qué tendrían que escribir? ¿O cómo expresarían esa idea en esta función? Menos y por z. Ok, menos y por z. ¿Qué con menos y por z? Entre paréntesis. Eso es lo que vamos a tratar de buscar la magnitud. La Ok, dimensión ok. de y y z, ¿no? Ajá, las dimensiones. Entonces es corchete. Muy bien. ¿Y esto a qué es igual? A 1, que es A adimensional. Exactamente, Ah, que bueno. significa que sea dimensional. Muy bien. ¿Notan la diferencia entre la propiedad 2 y la propiedad 3? Sí. Sí. ¿Cuál es? Que aquí nada más se pone el exponente y no toda ya la Es ecuación. Correcto. Así, es muy sutil, ¿no? Pero, en efecto, en la propiedad 2 nos habla de la función completa, en su totalidad. La función completa, en su totalidad, es adimensional. Pero si nos concentramos tan solo en el exponente, también resulta que es adimensional. Siempre tiene que ser uno. Las dimensiones tienen que ser 1. Sí, la justificación está aquí. Aquí está la justificación. ¿Por qué es un 1? Porque todas las magnitudes físicas fundamentales aparecen con potencia 0. Y si elevas cada una de ellas a la potencia 0, eso te da un 1. Y si multiplicas 7 veces el número 1, pues sigue siendo 1. Es lo que nos dice la propiedad. Gracias.
Ok. ¿Preguntas, muchachos, antes de avanzar? Si algo no está quedando claro. No. Ok, vale. Entonces, a ver, la idea con esto es que lo que ustedes ya conocen, darles una justificación de por qué se trabaja así. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, piensen ustedes, cuando meten, por ejemplo, en sus calculadoras, ¿no? Tienen que operar alguna cantidad, como E a una potencia. Bueno, tratan de recordar, cuando hacen eso, no se preocupan por las unidades, ¿no? O sea, evalúan E al cuadrado, por ejemplo, y meten el 2 en la calculadora, ¿no? E elevado al cuadrado. Porque saben que pues el 2 es un número. Funciona como potencia cuadrada en ese instante, pero no deja de ser un número. Lo mismo estamos diciendo aquí, que Y y Z no sabemos qué sean, pero que sí podemos decir con su producto. ¿Qué son números? ¿Qué es uno? Exactamente, que no que es uno, que son números o que son adimensionales. Pues mucho cuidado. Vean, quiero que noten la diferencia entre esto que estoy escribiendo y lo que tenemos arriba. La segunda ecuación que estoy ahora encerrando es una ecuación algebraica. Que ustedes Es el resultado de o sea, menos Y por Z. exacto. O sea, estábamos diciendo que Y por Z, las variables esas, dan 1. ¿Qué estamos diciendo aquí? En la de arriba. Y Z es número adimensional. Que las dimensiones del producto YZ es 1. Es decir, es adimensional. O, en otras palabras, vean la propiedad 1. Es un número real. Para ponerlos un ejemplo bastante concreto, vean. Ustedes, voy a poner el ejemplo X. ¿Me pueden decir si tiene sentido lo siguiente que voy a escribir? 5, X a la potencia 5 metros. No. ¿Cuánto dará eso? ¿O no tiene sentido? No. No tiene sentido. No, o sea, No tiene sentido. ¿cómo elevar algo a las 5 Vamos a metros? dimensionar. Entonces, para que tenga sentido, ¿qué hay que hacer con la expresión en color azul? ¿Sacar sus dimensiones? No analizarlo. Es X a la Poner 5 metros. Ajá. A ver, vean, si yo les doy X a las 5 metros, estamos todos de acuerdo que eso no tiene sentido. Elevar algo a las 5 metros. Ajá. Bueno, si quitamos esto y dejo el 5 como número, así, ¿eso ya tiene sentido? Sí. Sí. ¿Qué significa? Algo que Que está el número X lo igual a estamos elevando a la potencia 5. ¿Ok? Es decir, agarramos el X y lo multiplicamos por sí mismo 5 veces, ¿no? Sí. Ahí está. Entonces, vean, el 5 es, al momento de quitarle la unidad, estamos diciendo que es una cantidad dimensional. No tiene singular de unidades. ¿De acuerdo? Es por esa razón que los exponentes en esa propiedad nos dicen que son adimensionales. Aquí está la justificación. Porque podrá ocurrir, tal vez en algún caso, en el que alguien por ahí, por las prisas, se le ocurra, por ejemplo, escribir algo como X a la 5, voy a ponerlo así, metros cúbicos, imagínense. Y eso pues ya, apelando a la propiedad 3, está mal. Porque los exponentes, no importa el valor numérico, simplemente cuando una cantidad aparece como exponente, tiene el papel de exponente, no puede tener dimensiones, no puede ser de metros, no puede tener longitud, no puede tener masa, no puede tener tiempo, no. Tiene que ser un número. Entonces, este término pues, habrá que quitarlo.
¿Ok? ¿Sí queda claro? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Estamos hablando de que el producto y por z es adimensional. Es decir, que el producto y por z es un número real. Puede dar el valor que ustedes gusten, pero tiene que ser un número. Por ejemplo, si escribimos x a la 3 por x menos y. Bien, muchachos, bueno, voy a empezar a tomar nota para de aquellos que, sabiendo que hay ruido en su lugar, siguen prendiendo el micrófono para, pues, perdón, prohibirles el acceso a la siguiente ocasión. Bien. Si analizamos o aplicamos la propiedad 3, ¿qué estaremos concluyendo aquí? Para esta función. -y. La dimensión de 3x menos y. Exacto. La Es igual a dimensión 1. de 3x menos y es 1. O en otras palabras, Es un número real. Es adimensional. que es un número real o es adimensional. Que 3x menos y, o sea, completo, ¿no? 3x menos y tiene que ser un número. ¿Cuál sea? No sabemos, pero tiene que ser un número. Para que sea adimensional. ¿Y para que cumpla? Pues con la propiedad 3. Bien, hasta aquí cómo vamos con la idea entonces de la propiedad 3. Bien. Sí, está claro. Okay. Ya entendido. ¿Vale? Entonces, también es importante que ustedes vayan aprendiendo a expresarse, ¿no? Digamos, ¿qué quiere decir esto? Y lo último que escuché que algunos comentaron es correcto, ¿no? Que 3x menos y es un número, es correcto. Que 3x menos y es adimensional, también es correcto. O bien que las dimensiones de 3x menos y es 1. También eso es lo que estamos diciendo aquí. Para finalizar, por ejemplo, se me ocurre escribir un 2 a la... perdón, aquí sería a la 4 por W. Y listo, así. Aquí. ¿Su conclusión cuál es? De que las dimensiones Las dimensiones de 4 por W es igual a 1 son es igual a 1. Muy bien. O es adimensional. O es adimensional, es correcto. Ahí están las dimensiones de 4 por W. El producto completo tiene que ser un número. O bien que el producto 4W es un número real o adimensional. Pero nótese, estamos diciendo que el 4 por el W tiene que ser un número. Muy bien. Y la propiedad siguiente, propiedad 4, nos comenta la siguiente idea. Las funciones trigonométricas operan sobre ángulos. Profe, Sí, una pregunta. sí. En el anterior, todo la parte de los exponentes nos marca que es adimensional. Sí. Pero a lo que voy es si nos está diciendo que toda, por ejemplo, e elevado a la menos y z es adimensional, el conjunto, o solamente la parte de los exponentes. Ok, vemos, a ver, para responder la pregunta, pongo en la pantalla esta expresión. Quiero que notes lo que estoy marcando en asterisco y con doble asterisco. Ajá. Nota que en ambos casos estoy hablando de la misma función, ¿de acuerdo? Ajá. Sí, la de arriba, estoy analizándolo por la propiedad 2, que me dice
Oh, La función sí. exponencial, o sea, habla de toda la función, es adimensional. Por eso la analizo toda, completa la expresión. Toda la meto en el corchete. La propiedad 3, ¿qué nos dice? Los Sí, para exponentes, exponentes. exactamente, solo para exponentes, son adimensionales. Sí, sí, sí. ¿Vale? Entonces, si yo te doy esa función exponencial en color verde, pues dependiendo qué quieras analizar, puedes aplicar la propiedad 2 o la propiedad 3. Si aplicas la propiedad 2, analizas la función completa. Y si aplicas la propiedad 3, analizas solo el exponente. Ok. Está bien, profe. Sí, nada más era la duda, pero sí. De acuerdo a lo que usted me pida o el caso, pues se analiza, ¿no? Exactamente. Va a ser la propiedad que vas a ocupar. Ok, bueno, está bien. Gracias, Bien. gracias. Si de nada, ok, la propiedad 4, de hecho, va a ser parecida también, como vamos a ver a continuación. Dice, la propiedad 4, que las funciones trigonométricas operan sobre ángulos, que son adimensionales. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, o cómo lo vamos a representar. Bueno, pues voy a justamente ocupar la función que habíamos trabajado aquí, esta de arriba, en la propiedad 2, la misma función, y lo que hace la propiedad 4 es lo siguiente. Si tenemos una función trigonométrica, cuando aplicamos la propiedad 2, lo que hacemos es analizar solamente el argumento de esa función. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando hablamos de una función trigonométrica, siempre hablamos de un ángulo sobre el cual opera, ¿no? Y un ángulo, como vimos en la propiedad 2, son adimensionales. Por lo tanto, lo que hace la propiedad 4 es, en lugar de prestarle atención a la función trigonométrica completa, analiza únicamente lo que está en el argumento. Por lo tanto, nuestra conclusión aquí es que la dimensión de 7x es 1, o bien que 7 por x es un número real, o que 7 por x es adimensional. ¿Sí notan la diferencia que hay entre la propiedad? Si aplicamos para seno de 7x, la diferencia que hay entre la propiedad 2 y la propiedad 4. Sí. Es similar a la anterior, ¿no? A lo que hace la propiedad 3 para exponentes. En lugar de tomar la función trigonométrica completa, lo que hace es solamente el argumento, analiza solamente el argumento. Y cualquier argumento de cualquier función trigonométrica sí o sí es un ángulo y por lo tanto es adimensional. No tiene, por ejemplo, o no sé, pero al menos hasta este momento no me he encontrado con algo que diga como calcula la tangente de 4 litros y cuánto da eso. ¿O alguien de ustedes ha encontrado algo así? No. No, pues no. No, ¿verdad? No tiene sentido. Si alguien No. les llega y les pone eso, como que, a ver, espera, ¿no? Eso, ¿qué quieres decir? No entiendo. Y tiene toda razón de ser, porque pues los ángulos tienen que ser adimensionales. No pueden tener, como en este caso, unidades de litros, kilogramos o algo. O es simplemente tangente de 4, que es un número, y listo. Pero no puede tener unidades de medir. Es lo que nos está diciendo la propiedad 4. Por ejemplo, podemos decir ahora coseno. Se me ocurre algo como x por y por una e al cuadrado. Así. Si aplicamos la propiedad 2 a esta función trigonométrica, ¿qué estaríamos diciendo o encontrando? Con la propiedad 2 es que la dimensión de coseno de toda la función. Coseno. Ajá. O sea, agarremos esta función y la ponemos en los corchetes, ¿no? Eso es por la propiedad 2. Pero no es la que queremos. ¿Qué nos dice la propiedad 4? ¿Qué nos diría la propiedad 4? La Eso dimensión lo- de x por y por e al Dimensión de cuadrado X. es Ajá. igual a 1 o es adimensional. Correcto. Corchetes.
Entonces, esta cantidad entre corchetes lo igualamos a 1, es decir, es adimensional o un número real. Pero el producto, ¿no? O sea, x por y por el e al cuadrado, con esos tres términos tienen que dar como resultado un número. ¿Cuál es? No sabemos, pero es un número. Tiene que ser un número. Bueno, entonces en todos los casos Uh-huh. tiene que tener sentido el argumento para que sea dimensión. Ajá, Es como ok. las primeras veces, bueno, la primera vez que le pregunté cómo saber que no es a dimensión. Es exactamente. Por ejemplo, muy buena pregunta. Aunque eso vamos a verlo justamente con ejercicios. Pero ya que lo comentas para resolver tu pregunta. Imagina que tienes en un ejercicio, ¿no? Te enfrentas a la siguiente situación. Y dice, coseno, voy a retomar el que está arriba, x por y. Y te dicen, oh, vale, x vale, cuando al momento de sustituir, te dicen, x vale 5 metros. Y y vale 2 metros por segundo. O sea, x, ¿de qué nos está hablando? ¿A qué magnitud física se refiere? Longitud. X? Muy bien. ¿Y y? Velocidad. Aceleración. Vale. No, sí, velocidad. Velocidad, vale. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, pues voy a evaluarlo, ¿no? O sea, voy a sustituir, bueno. Voy a operar coseno de 5, pues voy a meter 5 metros por 2 metros por segundo. ¿Y eso cuánto les da? A ver, ¿sería coseno de qué? 10. O sea, así como tal, 10. 10 metros cuadrados. 10 metros cuadrados. Grados sobre segundo. Exacto, 10 por metros segundo. por segundo. ¿Y cuánto vale coseno de 10 metros cuadrados por segundo? O sea, si fuese 10, creo que no habría problema, ¿no? Si fuese 10, o sea, coseno de 10. Sí. Ajá. Pero tiene metros cuadrados por segundo. Eso, ¿cómo se trabaja eso? No tiene sentido. No tiene Y razón. Sentido. Ajá. Y la razón es porque Ajá. pues las unidades que estamos aquí, o sea, las cantidades que estamos metiendo aquí no deben de ser estas. O sea, sus unidades, podría ser que el 5 y el 2 estén bien, pero las unidades que estamos metiendo ahí no son las correctas. ¿Qué sí sería correcto? Que solo tuviéramos metros. Ajá. Digamos, ¿qué sería correcto? A ver, vea. Voy a hacer, Que solo estuviera el número. a ver, les voy a escribir lo siguiente. A ver, x igual a 5 metros, ¿de acuerdo? Pero que y valga igual 2, pero que tenga como unidad de medida metro a la menos 1. Si lo sustituyen, ¿cuánto les va a dar? 5 metros por 10 metro a la menos Sigue estando bien. Entonces solo quedarían 10. Se Ajá. cancelan los. Y el 10, y solo el 10 solo. Exactamente. Se eliminarían las Y unidades. ya no tiene unidades, ¿no? Sí, se cancelan. Y es adimensional, ¿no? Porque es un número, el 10, y ya. Entonces, ahí está. Si, por esa razón es lo que quiere decir la propiedad 4, y en general el análisis dimensional para eso no sirve. Si yo, por ejemplo, imaginen ustedes que en algún ejercicio me dicen x vale lo que está aquí encerrado en amarillo, o sea, ya no solo por ver las unidades, yo sé que al momento de sustituirlo no va a dar algo que tenga sentido. Pero si escriben algo como lo que está aquí abajo, que voy a encerrar en color rojo, entonces ahí sí hasta vale la pena revisarlo, porque sí es una expresión que va a tener sentido. Y justamente esto que estamos revisando, estas 4 propiedades, les van a servir a ustedes justamente para eso, para poner a prueba alguna ecuación física y saber si lo que están obteniendo tiene sentido o no. ¿Vale? ¿Más preguntas, muchachos, con relación entonces a este ejemplo o estas aplicaciones? No. Bueno, entonces, de hecho, en los ejercicios que vamos a ver en unos instantes más, esto es justamente
vamos a sacarle mucho provecho a estas 4 propiedades para justamente resolver este tipo de ejercicios. Bueno, entonces tenemos estas 4 reglas que nos van a servir para aplicarlas en nuestro análisis dimensional. ¿De acuerdo? Faltan 2. Bueno, más que reglas son comentarios nada más. Que complementan esto que ya tenemos aquí escrito. Bueno, una de ellas va a ser la siguiente. Voy a escribirlo a continuación. Bueno, simplemente el nombre para distinguirlo de los otros es regla de la suma resta. ¿Okay? O sea, aplica para la suma y aplica para la resta por igual, no hay problema. De hecho, en la clase pasada comentamos un poco acerca de ella. Dice, solo se pueden sumar o restar magnitudes físicas, de la misma naturaleza o del mismo tipo. ¿Okay? Y el resultado de la operación es y el resultado de la operación será de la misma especie. A ver, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues algo que ustedes ya conocen. Si tienen, por ejemplo, vamos a un ejemplo muy simple. Tienen un trozo de hilo, por ejemplo, que mide 10 centímetros y le atan otro trozo de hilo de 5 centímetros. ¿Cuál es el resultado del nuevo trozo? 15 centímetros. 15 centímetros de hilo. Exactamente. ¿Qué pasó con las magnitudes? ¿Qué pasó con las unidades? ¿Cambiaron? No, No. O sea, el número se sumó, ¿no? 10 más 5 dio 15. Pero ¿qué pasó con las unidades de medida? Siguen siendo centímetros, ¿no? Sí, Se mantienen porque son semejantes. Exacto, porque son de la misma naturaleza, es decir, longitudes. La propiedad de suma y resta dice, si usted tiene una magnitud física de longitud, por ejemplo, diámetro o longitud del hilo, y le suma otra cantidad de la misma naturaleza, o sea, otra longitud, ¿cuál va a ser el resultado? No toco de frijoles. Lo mismo. Longitud también. Es lo que dice la regla de suma y resta. Aguas, no es una cantidad, en esta operación no es una expresión algebraica, ¿eh? Porque si ustedes recurren a la álgebra, ¿qué dirían? Eso es igual a 2L. No estamos en ese contexto. Es un contexto distinto. Si usted tiene una cantidad de longitud y le resta, le suma, una cantidad de longitud, sigue siendo longitud, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si pensemos a una masa, a una cantidad de masa, por ejemplo, ¿qué les gusta? Una hogaza de pan, ¿no? Un trozo de pan. Pan en la mañana, tienen hambre y le quitan un poco. O sea, le restan una cierta cantidad de masa. Lo que resulta que va a ser, o que queda Masa. en las... Sigue siendo... Masa. Ajá. Sí, Numéricamente, Masa. numéricamente, tal vez disminuye, ¿no? No seguramente, sino va a disminuir. Pero en las dimensiones, en la magnitud física, seguimos hablando de masa. ¿Cómo vamos? ¿Sí queda claro entonces lo que dice la regla de la suma o resta? Sí. Sí. Esta regla también prohíbe cosas como, si ustedes tienen algo que, por ejemplo, perdón aquí, vamos a decirlo, una temperatura, y le quieren sumar tiempo, ¿esto se puede? No. 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 Con la regla no se puede. O sea, incluso hasta con la regla, o sea, de suma y resta, e incluso si ustedes lo hacen
O sea, lo quieren hacer, o sea, no tiene sentido. ¿Cómo? A ver, 15 a 15 grados centígrados le sumo 10 minutos. ¿Eso qué? ¿Cómo se calcula? No se puede, ¿no? Entonces, exacto. Esta reglita nos prohíbe esto, ¿no? O incluso, por sentido común, no se puede hacer esta operación. Entonces, bueno, lo único que estamos haciendo es formalizar lo que ustedes ya conocían. Porque, bueno, creo que hasta este momento no les he dicho nada que no conozcan, a excepción tal vez de darle ciertos nombres o cierta anotación. Pero no estamos diciendo nada que ustedes no hayan aplicado alguna vez en su vida a la hora de hacer cálculos. Bueno, la otra regla que va a ser importante dice lo siguiente. La llamo la regla del producto o división. Las propiedades de multiplicación y división de los números reales, son válidas en el análisis dimensional. Okay, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, supongamos que estamos en algún ejercicio, estamos analizando una expresión así. ¿Aquí qué estoy diciendo? Que el valor dimensional de X y. Que las dimensiones de X y Y, ¿no? El producto X y. Bueno, con la regla del producto de división podemos escribir lo siguiente. A ver. ¿Qué estamos diciendo ahora? Que las dimensiones de X son, bueno, por las dimensiones de Y. Exactamente. Muy bien. Entonces, a la izquierda estamos diciendo la dimensión de XY. Y a la derecha estamos diciendo que lo que acabo de decir se puede igualar al multiplicar la dimensión de X por la dimensión de Y. Si lo piensan con cuidado, es como tener esto en álgebra, como poderla separar, ¿no? Factorizar. ¿Sí lo notan? Sí. Es similar, o sea, lo podemos separar de esa manera. Y eso también va a ser muy útil a la hora de resolver ejercicios. Entonces, si ustedes tienen, por ejemplo, 3 términos, X, Y, Z, todos como una sola expresión sobre la cual se está haciendo el análisis dimensional, también los pueden separar. La dimensión de X por la dimensión de Y por la dimensión de Z. También, ahora con la división. Vamos ahora con la división. Algo similar. Si tienen, por ejemplo, W dividido entre Z y le aplicamos el análisis dimensional, o sea que queremos calcular sus dimensiones, esto va a ser igual a lo siguiente. ¿Qué estamos haciendo ahí? Dividiendo la magnitud, la dimensión de W entre la dimensión de Z. Exactamente. Exacto. Es algo como ocurre también con las fracciones en álgebra, ¿no? Cuando tienen, no sé, algo así de XY, y por ejemplo, tiene la raíz de esto, ¿no? ¿Y eso a qué es igual? A la raíz de X entre la raíz de Y. Entonces, si notan, es similar, o sea, podemos separar el análisis dimensional de esta manera. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien, muchachos, pues estas son las reglas que vamos a estar ocupando para esta primera parte del curso, que es el análisis dimensional. Todo esto que estamos viendo es toda la teoría que necesitamos para comenzar a hacer ejercicios. ¿Alguna pregunta, algo que quisieran de lo nuevo que se vio o de lo anterior antes de pasar ya a resolver ejercicios?
No, profesor. No, profesor. Ok, bueno, vamos a entonces a resolver, vamos a ver, vamos a comenzar a resolver unos ejercicios. En Classroom hay un material inicial sobre análisis dimensional. Esos ejercicios son para que ustedes vayan practicando. De hecho, algunos de ellos los vamos a retomar aquí para resolver. Va a haber son 2 PDF, si no mal recuerdo, que tienen bastantes ejercicios que ustedes pueden ir intentando realizar para que, bueno, pues avancen también por su cuenta. Bueno, no son para entregar, estos ejercicios no son todavía una tarea, simplemente para que vayan practicando. Bueno, voy a retomar un ejercicio de los que ahí aparecen para que vayamos trabajando. A ver, aquí está nuestro primer ejercicio. A ver, en nuestro primer ejercicio, a ver, que si se alcanza a distinguir, dice lo siguiente. Si en un caso, ¿no? El que sea F denota fuerza, A denota longitud, nos pide entonces encontrar las dimensiones de Z, sabiendo que Z es igual a F por A. ¿Ok? Es decir, que nos están dando la fórmula o la ecuación física. ¿De acuerdo? Entonces, aquí voy a escribirlo así. La ecuación física, o la fórmula, es que Z sea igual a F por A con A elevada al cuadrado. ¿Cómo podemos entonces encontrar las dimensiones de Z? Las dimensiones de Z son igual a las dimensiones de F por las dimensiones de A al cuadrado. Ok, vale. Pero ¿cómo llegamos a ese resultado? O sea, ¿en qué de lo que hemos visto puedes utilizar para asegurar que eso así es? O sea, quiero que utilicen lo que hemos visto para dar un argumento. O sea, lo que acabas de decir es cierto, pero ¿cuál es tu sustento para? La regla del producto de división y multiplicación. Cerca. No. A ver, vean, aquí está. En la esquina, en el lado izquierdo de la pantalla. ¿Principio de homogeneidad dimensional? Exactamente. El principio de homogeneidad dimensional, vean, podemos pensarlo que es la que nos permite pasar de una ecuación física a hablar de las dimensiones. ¿Sí lo notan? Por eso puse en la flechita PhD, porque aplicándolo, vamos a decirlo así, dejamos el mundo de la ecuación física y nos pasamos al mundo de la dimensión o magnitudes físicas. ¿Es claro esto que acabo de comentar entonces? ¿Por qué el principio de homogeneidad entra en juego? Es el que nos permite. Ajá. Entonces, ok. Entonces, esto es para que ustedes también vayan construyendo sus argumentos. Ok, bueno, esa es la ecuación física. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aplicamos ahora el principio de homogeneidad dimensional para obtener lo siguiente. Ahora sí entra en juego lo que comentaron hace unos instantes. La dimensión. Entonces vamos a partir de lo siguiente. Si tenemos la ecuación física, Z igual a F por A al cuadrado, ahora aplicamos el principio de homogeneidad dimensional. Y entonces el principio de homogeneidad dimensional, ¿qué nos permite escribir? La magnitud de Z. Ajá, la magnitud o dimensión de Z es igual a F. A la dimensión de F por la dimensión de A al cuadrado. Ok. Ay. Si aplicamos el principio de homogeneidad, así queda. Así queda. Es lo único que hace el principio de homogeneidad dimensional. Digamos que nos pone todo en corchetes. Si quisiéramos separar estos dos, ¿qué tenemos que hacer?
Ahora. Ahora sí, ahora es la regla del producto. Exacto. Ahora aplicar. Ahora aplicamos la regla del producto y división. Ahora sí. O sea, vean que eso tiene que seguir un orden. División. Yo sé que ustedes trabajan muy rápido, pero bueno, hay que irnos en orden por lo que, créanme, esta forma de trabajar les va a servir para sus otros cursos. Ok, si aplicamos el producto de división, la regla del producto de división que tendremos que escribir a continuación. Sería FA, ¿no? La dimensión de F por la dimensión de A al cuadrado. De A al cuadrado. Ahí está. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Bueno, pero todavía podemos hacer más cosas, vean aquí. Pero A al cuadrado, ¿qué significa? ¿Qué significa? Dos veces, ¿no? A. Que se está La propiedad 3. A ver, vean. Un poquito de álgebra aquí. Es más, lo voy a escribir en otro color para que noten para que sigan aquí la idea. A ver, esto lo quito y lo voy a poner de un color distinto. A ver, en amarillo estoy escribiendo o desarrollando lo que quiere decir A cuadrada. ¿Y qué pasa en el término amarillo? ¿Qué podríamos aplicar nuevamente? Nuevamente la regla del producto de división y poner la dimensión de F por la dimensión de A por la dimensión de A. Exactamente. Exactamente. O sea, voy a continuar aquí abajo. Y entonces vamos a escribir que esto es igual a la dimensión de F por la dimensión de A por la dimensión de A. Y, a ver, voy a escribir lo siguiente y ustedes me dicen si les es claro o no lo que voy a escribir a continuación. Lo voy a escribir incluso con otro color. La dimensión de A al cuadrado. A ver, díganme ustedes si hay alguna duda ahí. En ese término en color azul. Se supone que el 2 está afectando todo lo que hay dentro del corchete, ¿no? Con exactamente, exacto. Sí, si les causa conflicto, bueno, eso también lo podemos expresar. Simplemente para ser más claros, tal vez. Con un paréntesis, para indicar que ese 2 está afectando solo al término en corchetes, a las dimensiones de A. Entonces vean qué es lo que estamos. Quiero que por un momento olviden este término y todo esto. Perdón, aquí hasta acá. Y quiero que presten atención a lo que voy a encerrar ahora. Este término y este. ¿Qué pasó con? ¿Qué pueden concluir entonces? Que son semejantes. Okay. ¿Qué pasa? Quiero pensar Ajá. que la de arriba esa dimensión y la de abajo no. No va en ese sentido. Es más algebraico. A ver, bueno, entonces, presten atención a lo que está la A en color amarillo, bueno, el término en color amarillo, y a lo que está al final en color azul. ¿Qué está Es que uno es la dimensión de A al cuadrado y el otro es el cuadrado de la dimensión de A, ¿no? O sea que, a ver, en palabras muy simples, a ver, No se conmigo. Podemos decir que, vamos a decirlo así, podemos sacar los exponentes. A ver, véanlo bien.
¿No parece eso? Esto que A ¿Qué- está, qué- bueno, en la primera, que Ajá. A está al cuadrado, y en la segunda, que la dimensión de A está al cuadrado. Exacto. Ya. O sea, los pasos intermedios nos sirvieron para demostrar que podemos nosotros sacar el exponente. O sea, si fuese A al cubo, podríamos nosotros escribirlo como la dimensión de A elevado al cubo. Sí. A ver, quiero que analicen esto, lo procesen. Si a alguien que no le quede claro, lo comente, por favor. Porque esta serie de pasos, bueno, este paso en concreto, pues es muy útil porque si ustedes se encuentran en algún otro problema, una variable, una cantidad elevada a alguna potencia y quieren hacer análisis dimensional, pues es tomar la dimensión de esa cantidad y elevar a la potencia nada más. O sea, en palabras muy simples es como si agarraran este 2, la potencia cuadrada, hicieran esto, la sacaran. ¿Sí notan que exactamente lo que se hizo? Simplemente es bueno, de forma más fácil. Exactamente. Decirlo es lo mismo, pero representado diferente. Exactamente. Y eso, aunque sea muy simple, pues en algún problema tal vez les sea más fácil, o sea, verlo como, ok, si tengo un número, una magnitud física llevada a una potencia y quiero sacar y obtener su análisis dimensional, pues saco la potencia. O sea, lo que yo voy a analizar es la dimensión elevado a dicha potencia y nada más. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? Oiga, Sí. pero si es lo mismo, ¿para qué lo sacamos? Porque lo que nos están diciendo que A es longitud. No te están diciendo cuánto vale A cuadrada. Ah, ya, sí. Ajá. Entonces aquí, ahora, como último paso, vamos a utilizar la información de nuestro problema. Hasta este momento no hemos utilizado nada de información. Ahora vamos a utilizar en el siguiente paso. Y justamente esto que hicimos fue para poder aplicar dicha información de una manera más directa. Bueno, entonces, utilizando la información del problema, ¿qué nos dice? A ver, F, ¿qué denota? La F mayúscula. Fuerza. 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 ¿Y A qué denota? Longitud. Longitud. Entonces, vean, Longitud. F denota fuerza y A denota longitud. Entonces, utilizando esta información tenemos, vean, voy a escribir la dimensión de Z va a ser igual a, si F denota fuerza, podemos reemplazar este que está aquí en verde, esto que estoy subrayando, lo podemos reemplazar por su valor en sus dimensiones. De hecho, lo calculamos la clase pasada, yo creo que por ahí quedó. Vámonos aquí. Aquí está, vean. Sí. Aquí está, justo aquí está. Vean, la F que denota fuerza en los corchetes, es decir, sus dimensiones, ¿por qué lo podemos reemplazar? Por longitud, por masa, por tiempo, a la menos 2. Correcto. Entonces, en nuestro problema, en lugar de escribir las dimensiones de, bueno, escribir las dimensiones de F, equivale a escribir entonces longitud, masa, por tiempo a la menos 2. A la menos 2. Muy bien, ahí está, la dimensión de F. Y ahora vamos al otro término. Como A denota longitud, ¿qué hay que hacer en lo que está ahí arriba? El corchete con A, ¿por quién hay que reemplazarlo? Por L al cuadrado. Con L. Por L. Pero a su vez, esta L va a ser elevada al cuadrado. Al cuadrado. Ok, ahí está. Vean que aquí estamos sustituyendo la dimensión de A. Cosa que aquí tendríamos que haber hecho la longitud de A cuadrada, pero no sabíamos cuánto, o sea, la información del problema tal cual
nos dice solamente cuánto vale A o qué es A, ¿no? A cuadrada. Y si aquí operamos con nuestras reglas de exponentes que conocemos, ¿qué nos queda? Nos queda la... A ver, longitud, ¿a qué potencia? L cuadrada. Al cubo. Bueno, al cubo. Al cubo. L al cubo. Masa. A la 1. A la Se 1. entiende. Lo omitimos ahí. Sí. Sobreentiende. Ajá. Y tiempo. A la menos 2. a la Y menos tiempo. A la menos 2. Y ahí está. Oh. Esas son las dimensiones de esa cantidad Z. Longitud al cubo, masa y tiempo a la menos 2. Y ese es nuestro primer ejercicio. Entonces, así se representa en ese Así. lenguaje. Así es. Por Y, ejemplo. sí. Y esa es también esa es la manera en que hay que analizarlo. Por ejemplo, o sea, hay que indicar qué estamos utilizando. Principio de homogeneidad dimensional, la regla del producto de división. En algunos casos que vamos a observar más adelante, tendremos que recurrir a la regla a las propiedades de la 1 a la 4. Todo va a depender qué queramos analizar, ¿no? Pero bueno, aquí les estoy poniendo un primer ejemplo de cómo ustedes comenzar a argumentar. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Cuéntenle, muchachos, entonces, con este primer ejemplo. No, profe. No. Ok. Vale, entonces, bueno, este es uno simple. Vamos a ver uno igualmente simple para ir viendo ejemplos. A ver, uno que sea un poco más de herramientas. A ver, vamos a ver el siguiente. Aquí lo coloco y vamos a ver lo que nos dice este ejercicio. Dice lo siguiente. Determine las dimensiones de el parámetro K mayúscula, sabiendo que lo siguiente. P denota la V, volumen. Nada más está dando poco de información esto. Y que la siguiente ecuación es dimensionalmente correcta. ¿Ok? Entonces, debe quedar claro. La única información que nos están dando en el problema es que nos dicen que la P que ahí aparece denota o representa presión y que V representa volumen. Nada más. Y con esa información debemos determinar las dimensiones de K. A ver, entonces, ¿cómo comenzarían ustedes su análisis, su ejercicio? La dimensión de K es igual a la dimensión de presión por la dimensión de volumen. Ajá. Más la dimensión de K, de Q. Ok. A ver. Vamos a... Mira, hay unas sutilezas en lo que acabas de comentar. Bueno, entonces, a ver. La ecuación física es K igual a P por V más Q. ¿Cómo podemos ahora pasar de esa ecuación física a hablar de las dimensiones de esa ecuación física? Se parte desde el principio de homogeneidad, ¿no, profe? El principio de homogeneidad. Se va igualando. El principio de homogeneidad dimensional. O sea, no hay que olvidarlo, hay que incluirlo, ¿no? Aplicando el principio de homogeneidad, vamos a tener. A ver, echemos un vistazo a los ejemplos que tenemos ahí guardados. A ver, observen lo que hace el principio de homogeneidad dimensional.
igual a... Ok, entonces, a ver. Si aplicamos el principio de homogeneidad dimensional, ¿qué deberíamos escribir? Sería la dimensión de K es Dimensión. igual La a la dimensión de K es P igual a la dimensión de P por V Ajá, Para la dimensión y de Q. es igual a la Igual a- dimensión de Q. Dimensión de Q. exactamente. Es igual a la dimensión de Q. O sea, nótese que nos olvidamos el signo más, ¿no? Simplemente estamos igualando todas las dimensiones. ¿Cómo vamos? ¿Queda claro esta última igualdad de 3 términos? Sí, profe. Sí. ¿Vale? Ok. ¿Qué sigue a continuación? A ver, no hay Se que perder de vista, aplica ¿no? la regla, se Ajá. aplica la regla de producto o división, ¿no, profe? ¿A qué términos podríamos utilizar? A Porque tenemos 3. PB. A P y V. A la dimensión de PV. Ok, muy bien. P por V, perdón. Muy bien, entonces, si aplicando ahora la regla del producto división, queda, a ver, que la dimensión de K es igual a la dimensión De de P que multiplica llevan a la dimensión de B, ¿no? a V. Y eso igual a la dimensión de Q. Es lo que queda, así, ¿no? Ok, vamos avanzando. No hay que perder de vista, ¿no? Queremos conocer las dimensiones de K. Entonces, ¿qué más podríamos hacer aquí? Pues vamos a trabajar estos dos primeros términos, ¿no? O sea, Q no nos están pidiendo nada sobre Q. No. Podemos entonces obviarla, omitirla. No vamos a no tomarla en cuenta. Solamente vamos a quedarnos con esos dos términos, porque pues recordemos, tenemos información de P, tenemos información de V. Podemos entonces avanzar en ese sentido utilizando estos dos términos. ¿De acuerdo? Bueno. Utilizando la información del enunciado, sabemos qué cosa. A ver, vamos aquí al enunciado. ¿Qué denota P y V? P es presión y V es volumen. No. Muy bien. Entonces, Perímetro. P denota presión y la V que ya aparece denota volumen. Muy bien. En la información que aparece en Classroom, ahí van a encontrar unas tablas que justamente tienen las dimensiones de varias cantidades. No es necesario que se aprendan ninguna, ¿no? Es para su consulta. Entonces, al momento de resolver ejercicios, podemos recurrir a esta tabla para conocer las dimensiones de la P y las dimensiones de V. No sé si tenga alguien a la mano esas tablas, esa información. Si no, bueno, no hay problema. La magnitud de volumen es longitud elevado al cubo. Ajá, esa es perfecto. Entonces ya sabemos que la dimensión del volumen es longitud al cubo. Muy bien. La de presión. Creo que es podemos ¿es masa por área al cuadrado? No. Ok, vale. Ahí estás. Muy bien. A ver, vamos Sí, a regresarnos. Sería M por L al cuadrado, ¿no? A ver, tenemos fuerza, ¿no? La dimensión de fuerza. Ajá. Vale. ¿Y cómo? A ver, recordemos la fórmula física. ¿Qué es la presión? Es la fuerza que ejerce algún objeto sobre cierta área. Correcto, entonces es fuerza. Fuerza sobre área. Sobre área. Entonces, sobre área. Si analizamos las dimensiones de esta expresión, ¿qué podrías decir sobre la presión? Sería eso que está aquí. LMT a la menos 2. Ajá. Sobre
Sobre L al cuadrado. Exacto. Muy bien. ¿Y si simplifican esto? Sería L a la menos 1 Muy bien. por M por T a la menos 2. Correcto. Ahí está. Entonces no tenemos que ir a la tabla, sino incluso acordarnos nuestras ecuaciones que ya conocemos. Ok. ¿Vale? Entonces ya aquí está. Aquí muy rápido. Sabemos entonces que la dimensión de la presión es longitud a la menos 1, masa a la potencia 1 y tiempo a la menos 2. ¿Cómo vamos? ¿Correcto? ¿Sí es claro? ¿Cómo Sí. lo encontramos? Sí. Bueno, pues vamos a utilizarlo. Entonces aquí ya podemos escribirlo, ¿no? Sería L a la menos 1, masa a la potencia 1, que no lo anoto, y tiempo a la Menos 2. menos 2. Muy bien. Ahí está. Entonces, utilizando esta información, pues lo vamos a ocupar en esta ecuación. Por lo tanto, Serían bueno, las dimensiones ajá, la dimensión de K la dimensión de K, ¿qué sería? y sería igual Ajá. Ah, L2. Ok, ya, bueno, a ver, voy a hacer nada más, voy a anotar simplemente lo que tenemos para L a la menos 1 que cuando revisen tal vez el video o sus notas, pues ahí lo tengan, ¿no? por L al cubo. Ya ahora sí, ¿no? Ahora lo que decían, que sería L ¿qué? L al cuadrado. L al cuadrado. L al cuadrado M por T a la menos 2. por M por T a la menos 2. Tiempo a la 2. Ahí está. Ya está, muchachos. Esas serán las dimensiones de este término K. Longitud, masa por tiempo a la menos 2. Longitud cuadrada, masa, tiempo a la menos 2. Profe, Sí. entonces en un problema cuando, por ejemplo, en este que no nos pide como tal la Q, ¿lo podemos descartar? Sí. Sí, como en este caso no te piden nada acerca de la dimensión de Q, puedes no tomarlo en cuenta. Ah, ok, gracias. Bueno, pero por no dejar, a ver, así a simple vista, ¿cuáles son las dimensiones de Q? El Puede último que serlo. se anotó, L cuadrado mt menos 2, por el principio de homogeneidad. Exactamente. Vean, en la ecuación que tenemos ahí a la mitad, ¿no? Esta que estoy encerrando ahora. Si nos centramos en los términos izquierdo y derecho, ¿qué vemos? Que la dimensión de K es igual a la dimensión de Q. Entonces aquí podemos decir que esto también aquí es igual. A lo mismo, L al cuadrado por M. Ajá, pero A la es igual a dimensión de La K y dimensión de Q. a la A dimensión la de Q. dimensión de Q. O sea que pues salió gratis, ¿no? O sea, regalado salió la dimensión de Q. Sí. Por esa razón tal vez no era necesario que nos pidieran la dimensión de Q explícitamente porque iba a salir de este cálculo. Entonces, ahí está lo poderoso de aplicar las reglas correctamente y sobre todo también entender qué información estamos nosotros encontrando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No. ¿Me puede mostrar el enunciado? Ok, Un sí. segundito. A ver, creo que ahí se distingue bien el enunciado y la resolución. Ahí está. Good. Gracias. Sí, nada. Vale, entonces, importante es que ustedes tengan ahí a la mano, les digo, no es necesario que se aprendan ninguna de las dimensiones de las magnitudes físicas típicas, presión, volumen, voltaje, resistencia eléctrica, porque bueno, como saben ustedes, hay una infinidad, o
bueno, no una infinidad, pero hay muchas magnitudes físicas derivadas, ¿no? Las fundamentales son 7, pero las derivadas, pues bueno, hay muchas. Entonces no es necesario que se aprendan ninguna de ellas, lo único que sí es que utilicen correctamente la tabla para justamente resolver ejercicios. Si no recuerdan de la tabla, pues por ejemplo pueden recurrir a alguna ecuación conocida para encontrar las dimensiones de una magnitud física, por ejemplo, como fue aquí, ¿no? La presión. No tuvimos que ir a una tabla, simplemente recordamos, a ver, presión es fuerza sobre área aplicada. Ah, pues, si ya tengo la dimensión de F y sé que la dimensión de un área es L cuadrada, pues se hace la operación y listo, ¿no? No hay más. Ok, muy bien muchachos, pues, más preguntas, comentarios con estos primeros 2 ejercicios que hemos resuelto. No. Ok. No, ninguna, profe. Vale. Profe, sí. podemos resolver algunos de los ejercicios y enviárselos por Classroom para ver si lo estamos haciendo bien. Sí, está bien, sí. El día de mañana vamos a seguir con algunos de ejercicios justamente de esas listas que aparecen en Classroom. Entonces, bueno, pues puede que si algunos de ustedes o todos, lo ideal es que pues todos, ¿no? Comiencen a resolver esos ejercicios e intentarlos. Pues mañana, por ejemplo, que alguien diga, yo intenté no sé si está bien, y lo revisamos mañana en la clase, ¿no? Lo resolvemos entre todos y pues vamos viendo, ¿no? Cómo irlo atacando. Ok. ¿Vale? Muy bien. Entonces la sesión la terminamos en este punto. Permítame, en unos segunditos más les hago llegar el link para la toma de asistencia. Profe, ¿me puede mostrar la propiedad 2 y 3? Propiedad 2 y 3. Aquí los tenemos. Ahí sí. Disculpe, profe. Sí. ¿Va a mandar un link o algo donde va a subir la clase? Ya en el plan de trabajo aparece el canal, la dirección del canal de YouTube. Ajá. Ah, ok. Sí, ya en la sesión del día de ayer está ahí y en unos minutitos más agrego esta también. Ah, ok, muchísimas gracias, profe, gracias. Sí, de nada. A ver. Bueno, terminamos de grabar en este punto.